Segundo, también no dejar de decir, en su momento lo hablamos con el diputado Basaldúa y la diputada Magdalena, que las iniciativas tienen profundo desconocimiento del problema, tienen algunos errores que mejor no legislar, y ahora me referiré a esos. Y tres, lo más difícil de entender es que no conozcan la realidad del tema del aborto en Guanajuato. Y sobre eso es sobre lo que yo quiero compartirles, sobre la realidad del aborto en Guanajuato, algunos datos que, bueno, durante 20 años, si algo ha hecho Las Libres, es trabajar a favor del aborto desde todas las perspectivas sociales, pero de manera particular con las mujeres reales. Entonces, sobre eso diré, y es grave, pues, que un poder, que unos legisladores, teniendo recursos públicos y recursos humanos, no los utilicen justo para conocer ampliamente un tema que se quiere resolver. Bueno, pasando un poco a la realidad del aborto en Guanajuato, decirnos que en el tema de la criminalización, y me parece muy importante que pues todas conozcamos los datos con mayor precisión para no repetir también ignorancia, pero sobre todo para reconocer también lo que sí hemos avanzado, y eso efectivamente ha sido gracias a mucho trabajo con las autoridades para que se vayan garantizando los derechos. En primer tema, quiero hablar del tema de la criminalización. Las Libres ha sido la organización que ha venido documentando primero en Guanajuato y luego a nivel del país el nivel de la criminalización contra las mujeres por el delito de aborto y sus delitos relacionados. Dos datos nada más para tener un poco de idea del panorama. Del 2000 al 2010, Las Libres documentó 138 casos de mujeres que fueron criminalizadas por el delito de aborto en el estado de Guanajuato. De hecho, recuperamos de todas sus testimonios para saber exactamente cómo funcionaba la criminalización en el estado. Y en aquella época, efectivamente, también había pocos casos que llegaban hasta incluso cárcel. Conocimos a todas esas mujeres y fueron, estuvo el caso desafortunado en 2010 de 9 mujeres que tuvieron abortos espontáneos y fueron criminalizadas por homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación, y por ese escándalo, bueno, fueron liberadas, en su momento reconociendo la desproporcionalidad de las penas. A raíz del 2010 para acá, Las Libres nos prometimos vigilar todos los días las cárceles de mujeres para saber si esta criminalización continuaba. Y efectivamente podemos decir que en Guanajuato no hay en este momento mujeres criminalizadas en cárcel por el delito de aborto o delitos relacionados. Por eso, porque hemos hecho un trabajo muy fino, tanto con el sistema de salud, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, para entender esta problemática, pero más aún porque las mujeres criminalizadas a raíz del 2010, la mayoría han llegado a Las Libres para que las defendamos. Y esto creo que es para todo el mundo, no solamente para las legisladoras, también para todas quienes luchamos por la descriminalización. Es importante saber, el problema de la criminalización en Guanajuato no está, y a nivel del país se repite, no está en la Procuración y Administración de Justicia, está en los hospitales públicos, y esa es la gravedad, que en el caso de Guanajuato incluso tenemos localizados dónde están, porque también hay que decirlo, no son todos los médicos, no son todas las trabajadoras sociales, no son todas las enfermeras quienes llaman al Ministerio Público, sino son ciertos prestadores de servicios de salud y también algo que en general se estigmatiza es una creencia de que los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales anteponen sus creencias morales, y no es así.
es mucha ignorancia de la legislación que les obliga a los prestadores de servicios de salud a guardar el secreto profesional, la confidencialidad, salvaguardar la vida y la salud de las mujeres, y ahí estamos haciendo un trabajo ya porque está muy focalizado de dónde vienen las denuncias, y estamos haciendo un trabajo muy focalizado con el secretario de Salud para eliminar la criminalización médica. Sin embargo, aún con la amnistía que ya se aprobó a nivel federal y que en Guanajuato ya hicimos el trabajo en todas las cárceles de Guanajuato para verificar que al día de hoy no exista una sola mujer por esta razón, no se elimina el problema. Lo que sí tiene que hacer la legislatura, lo que sí tiene que legislar, y que por cierto estas dos iniciativas no lo contemplan, es eliminar el tipo penal de aborto. No debe existir el delito de aborto porque es desproporcional, porque se focaliza a ciertas mujeres, mujeres pobres, mujeres marginadas, otra vez la desigualdad haciendo su profundización más brutal de parte del Estado contra ciertas mujeres. Al día de hoy conocemos, hay 2 personas, y eso también porque luego el desconocimiento hace que se digan cosas que no son. Hay 2 personas en prisión por el delito de aborto en Guanajuato, pero no están en prisión por el delito de aborto, sino porque ese hombre y esa mujer participaron en el feminicidio de una mujer embarazada. Están por el feminicidio más el delito de aborto, es decir, para estas 2 personas, por ejemplo, la amnistía no aplica porque no fue mujer que estaba embarazada. Entonces hay que entender bien la problemática de la criminalización, y por cierto, gracias a todo este trabajo, las mujeres hoy, el día de hoy, incluso estos 5 casos, del 2010 al 2020 hay 186 carpetas que se abrieron contra mujeres por el delito de aborto. La gran mayoría fueron archivadas efectivamente porque no va a haber, el Ministerio Público no ha encontrado elementos del delito, porque nunca se puede saber en sede médica si el aborto fue inducido o fue espontáneo, ¿no? Entonces, y los 5 casos, por ejemplo, del 2020 y del 2010 para acá, las mujeres que les han abierto carpetas han llegado a las libres con una defensa adecuada, con una buena asesoría. Por supuesto que se logra archivar las carpetas, porque lo que pasa es que si los médicos llaman al Ministerio Público, generalmente violan el debido proceso, generalmente las mujeres no tienen una defensa adecuada y técnica, y generalmente les sacan una confesión. Eso viola el debido proceso, entonces es muy fácil litigar los casos porque normalmente no va a haber elementos. Entonces es importante entender que sí hay carpetas abiertas, que el problema está en sede de salud y que generalmente se archivan estas carpetas y no hay procesos penales abiertos al día de hoy, mucho menos sentencias contra mujeres por el delito de aborto. Eso es importante entender, y mucho menos contra médicos. Nunca hemos encontrado en Guanajuato un médico criminalizado. Entonces, repito, la respuesta del legislativo sería, en este caso, eliminar el tipo penal de aborto del Código Penal. Ahora, en el tema de acceso al aborto legal por la causal salud, también ha sido un trabajo muy importante. Hay que reconocer que existe del 2016 para acá, existe la norma 046 y la Ley General de Víctimas. Ya no se necesita legislar, como lo dice la iniciativa del diputado Basaldúa, porque ya tenemos ese marco amplio, la norma 046 y la Ley General de Víctimas, y efectivamente nada más las libres de esta última reforma del 2016 a la fecha hemos acompañado 16, mayoría, y eso es muy desafortunado para nuestro país y para nuestro estado, de niñas víctimas de violación en su casa, mayoritariamente violadas por su padre biológico, y efectivamente hemos logrado que el sector salud cumpla con su obligación de garantizar el aborto legal en caso de violación. Y eso es muy importante, porque si no reconocemos también los avances, pues también podemos estar diseminando ignorancia que no le favorece a las mujeres. Y eso es muy importante en términos, entonces, tampoco
se necesita legislar al respecto. Ya tenemos un marco amplio, lo que realmente se necesita, y eso es del Poder Ejecutivo, puntualmente tiene que ser la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado, y ya estamos en eso, en hacer una gran campaña nacional y estatal para que las mujeres y las niñas conozcan este derecho, conozcan cómo pueden acceder al derecho al aborto legal en todo el país, y una campaña interna con los prestadores de servicios de salud que sepan que están obligados a garantizar este servicio, y las colectivas que sepan que pueden acompañar a las mujeres, y que en Guanajuato las niñas y las mujeres víctimas de violación tienen acceso a los servicios de salud de manera legal, gratuita y segura. Hay 4 hospitales, los 4 hospitales materno-infantil del Estado son los obligados y son los que tienen los equipos especializados para este acceso. Entonces, en ese sentido, las iniciativas no se necesita hacer ningún otro tema legislativo, sino ya tenemos la garantía. Ahora, en el tema, por supuesto, celebro que estemos hablando y discutiendo la posibilidad de que en Guanajuato se legalice el aborto hasta las 12 semanas, aunque a mí me encantaría que se legalizara sin tiempos, aunque conociendo la realidad de las mujeres es que las 12 semanas no son una respuesta, porque la vida real siempre se impone y las mujeres necesitan abortos tardíos también cuando es necesario. Sin embargo, entendiendo la geopolítica, el estado donde me tocó nacer y donde decidí luchar en este tema, entiendo perfectamente que el consenso social es hasta las 12 semanas, y por supuesto celebro que vaya a discutir el Congreso Local de Guanajuato la posibilidad de legalizar las 12 semanas y despenalizar del Código Penal hasta las 12 semanas. Sin embargo, me parece, diré 3 cosas para finalizar. La primera, que ojalá tengamos como sociedad y como legislativos el espíritu de discutir en serio las posibilidades reales y construir un gran consenso social para que se amplíe la causal salud con el concepto más amplio de bienestar total en términos sociales, salud entendido, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, el más amplio concepto de bienestar físico, psíquico y social. En este país, con una salud raquítica, obviamente la mayoría de las mujeres podría acceder a servicios de aborto legal. Entonces me parece que algo que en Guanajuato puede ser real es construir la causal más amplia de salud, un consenso social amplio para avanzar hacia esta posibilidad. Y la segunda cosa, para finalizar, que quiero decir es que tarde o temprano, y yo espero que sea más temprano que tarde, tendremos, les guste o no les guste a ustedes legisladores, ni la ideología de ustedes ni la ideología de nosotras van a imperar. La realidad se va a imponer. Y eso esto no lo para nadie. Las mujeres hoy lo sabemos, y el movimiento feminista a nivel nacional estamos construyendo esta política no estatal de las mujeres para acceder, para acompañar, para crear redes de solidaridad, y la gran mayoría de las mujeres va a acceder a abortos seguros a pesar de ustedes, con ustedes, sin ustedes, con ley y sin ley. Pero más les valdría a ustedes garantizarnos los derechos, porque si algo ha demostrado la pandemia globalmente es que tenemos estados débiles, sistemas de salud precarios, y son ustedes los que están en las instituciones que necesitan fortalecer